CNN Chile, las compañías aseguradoras de Chile y juntos con los mayores de 3xI presentan Los Mayores Deciden, con la colaboración de Voces Mayores. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Los Mayores Deciden, este especial presidencial en que hemos elegido un tema fundamental y del que se habla poco. Porque el envejecimiento poblacional es uno de los grandes desafíos del Chile contemporáneo. Un proceso que avanza sin pausa. Hoy, 1 de cada 5 personas tiene 60 años o más, pero en apenas 25 años esa cifra será 1 de cada 3. Un cambio que nos obliga a preguntarnos cómo queremos organizar nuestras ciudades, diseñar las viviendas y comprender el mundo laboral. La raíz del fenómeno es doble. Vivimos más tiempo y nacen menos niños. El Instituto Nacional de Estadísticas detalla que la tasa global de fecundidad es de 1,25 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para mantener estable la población. Las cifras proyectadas son aún más elocuentes. Hoy, cerca de 600.000 personas tienen 80 años o más. Para 2050, ese grupo superará los 2 millones de personas, es decir, el 28% de la población mayor. Otro factor es la distribución de estos segmentos. El censo 2024 muestra que la región metropolitana reúne la mayor cantidad de personas de 60 años y más, representando un 18,8% de la población total. Pero el panorama es aún más desafiante en las áreas rurales, donde el envejecimiento avanza con mayor rapidez y el acceso a servicios básicos como salud, electricidad o educación es más limitado, ampliando así las brechas de desigualdad. Lo interesante es que las personas mayores manifiestan en diferentes estudios su deseo de seguir aportando activamente a la sociedad, ya sea a través del trabajo u otras formas de integración. Eso plantea entonces un doble reto: acompañar este proceso y al mismo tiempo reconocer a la vejez como un pilar para el futuro de Chile. ¿Cómo construir juntos el Chile del 2050? Es lo que veremos en este especial presidencial Los Mayores Deciden. Invitamos a todos los candidatos, realizamos las mismas preguntas, cada uno tuvo un máximo de 3 minutos para sus respuestas, tiempo que utilizó según su criterio. El objetivo es que los votantes puedan conocer las propuestas de los candidatos y tomar su decisión. En este capítulo de Los Mayores Deciden, conversamos con el candidato presidencial independiente Marco Enrique Sominami y comenzamos con un tema del que se habla poco, pero que impacta: la discriminación por edad. ¿Qué piensa al respecto? Esta fue su respuesta. El edadismo es la discriminación de las personas por su edad. Como usted sabe, existe una relación directa entre el edadismo y la calidad de vida de las personas. ¿Qué medidas impulsará usted para promover un cambio en la imagen que se tiene de este grupo etario? Yo creo que si usted no tiene el diagnóstico correcto, no tiene la respuesta correcta. Y el diagnóstico es que Chile tiene un problema de qué Estado quiere tener. Usted tiene un Estado desfinanciado, un tercio más pequeño de los países donde los adultos mayores tienen protección social de verdad. Francia, España, elija usted el país que quiera, el que quiera. De los países desarrollados, Chile tiene un Estado un tercio más chico, que recauda un tercio menos, con un 10% menos de funcionarios públicos. No hay un Estado protector con un Estado débil. Entonces, los adultos mayores o los jóvenes no tienen un Estado que los proteja. ¿Por qué? Porque el Estado está desfinanciado. Y usted en esta campaña presidencial, que no despierta mucho interés todavía en los chilenos, que es mi hipótesis, y estos temas aún menos interés, usted lo que va a escuchar es permanentemente que hay que achicar el tamaño del Estado. Y justamente en lo que usted denomina el edadismo, yo creo que la única solución es un Estado protector. Para crear empleo, ya contaré mis medidas, que no es la visión, yo quisiera partir por la visión. Yo quiero más Estado. Creo exactamente lo contrario de todos los candidatos de la derecha dura. Porque además creo que no son rigurosos. El Estado de Chile es pequeño, mucho más pequeño. Y en el Senama, en pensiones, en transporte público,
en el empleo senior, la cancha que usted me quiera llevar, es más Estado. Que hay mucho apitutado, que hay mucha ineficiencia, que hay mucha corrupción. Eso es como decir que la lluvia moja. Y tengo cierta legitimidad en esta respuesta. Yo no tengo nadie en mi familia trabajando en el Estado, a diferencia de ellos. Con lo cual, y aún así creo que el gran tema, en el tema de lo que usted denomina el edadismo, es más Estado. Mire lo contraintuitivo que es en el debate en que estamos. Subrayo esto porque tanto para la tercera edad como para que nosotros que somos candidatos a jefes de Estado, para que haya Estado de Derecho, para que haya protección social, para la nueva economía, tiene eso. Y lo segundo, y aquí termino sobre esta primera parte, también está la inmigración como un factor que enredaría a los adultos mayores, te lo dicen también. Hay más listas de espera, porque hay muchos inmigrantes. Y también quisiera desactivar esa afirmación en la parte siguiente de la... ¿Cómo fomentar una vejez activa e integrada con todas las generaciones al tiempo en que aumentan las personas mayores que viven solas? Son parte de los desafíos de la longevidad y sobre los que nos habla la nota de Camila Sumastre. La vejez es más que una edad y el llamado es que sea una etapa de posibilidades. Pero existen barreras que dificultan la participación efectiva de este grupo en la sociedad. Falta de información, problemas económicos, de acceso o territoriales, entre otros. A nivel personal, un envejecimiento activo tiene un impacto tremendo. Provee años de vida con calidad, eso ha sido estudiado en universidades de alto prestigio. Tener redes te ayuda a vivir una vida más plena. La discriminación por edad u otras formas de exclusión social que podrían estar asociadas a una vejez no activa, incluso merman 7 u 8 años de la expectativa de vida. Es decir, es un impacto súper directo. En Chile, parte de la oferta pública para la participación colectiva está dada por los centros diurnos comunitarios, cuya cobertura anual es de alrededor de 11.600 personas. Si bien está aumentado en un 84% durante los últimos 3 años, aún no es suficiente. Garantizar espacios de encuentro y participación se hacen cada vez más necesarios al envejecer. En 2022, casi la mitad de las personas mayores en Chile declaró haberse sentido sola y un 55% presentó niveles significativos de aislamiento social. Frente a esta realidad, las ganas de participar se hacen evidentes y cada vez más personas mayores se aventuran en el mundo digital. La tecnología se ha convertido en un puente, pero aún quedan brechas por cerrar. El 80% de las personas mayores cuentan con un aparato telefónico y con acceso a Internet. Por supuesto que hay un porcentaje que aún no tiene acceso, pero en general el acceso no necesariamente es la mayor brecha para las personas mayores, sino es el aprender cómo utilizar efectivamente la herramienta que tienen en la mano. Además, la participación cultural sigue siendo baja, pese al interés. Solo 1 de cada 10 personas mayores asiste a actividades culturales al año, debido a obstáculos como la falta de tiempo, recursos económicos, distancia de los centros culturales o movilidad reducida. Las razones detrás de la baja participación van más allá de lo técnico. Falta de capacitación, diferencias educativas y desigualdades territoriales entran en juego. Muchas veces esos espacios de participación están asociados a participación a veces pasiva, ¿no? Es como decir, es algo que está delimitado de una determinada manera y las nuevas generaciones de personas mayores también demandan espacios de participación donde ellos co-creen esos espacios. Y también falta que en el intercambio intergeneracional las otras generaciones podamos contribuir a incentivar o acercar a los mayores a las oportunidades que ya existen. El desafío es crear espacios verdaderamente inclusivos, donde las personas mayores no solo sean espectadores, sino protagonistas de su propia historia. Como veíamos, el envejecimiento y la participación activa son temas centrales, desafíos centrales de nuestra era. ¿Cómo los pretende enfrentar el candidato presidencial? Lo revisamos a continuación. Marco, usted tiene 52 años. ¿Se ve jubilado a los 65 años, que es la edad legal de jubilación? Una definición de la vejez que a mí me gusta mucho es cuando uno tiene más remordimientos que sueños, ¿vale? Es decir, cuando tú te empiezas a cuestionar lo que no fuiste. Yo todavía tengo más sueños que remordimientos. A su vez, creo que la pregunta en Chile está respondida. Y es que, como el Estado está desfinanciado, es pequeño, no te protege. Y que buena parte de las alternativas presidenciales te están diciendo o no me la puedo el gobierno, la candidata del gobierno, o la derecha te dice, mira, tu jubilación, tú eres responsable de tu jubilación.
porque biográficamente fuiste flojo, porque no conquistaste una densidad previsional suficiente, lo que te corresponde es seguir trabajando. Por tanto, su pregunta de algún modo para Chile está respondida. No hay dos respuestas, hay que seguir trabajando. No existe la jubilación en Chile, porque no estamos de acuerdo en un principio básico de la jubilación que impera en el mundo entero, y es que la vida es como una bicicleta. El que está abajo, la fuerza activa, pedalea por la fuerza pasiva, entre comillas. El joven por el más viejo, el sano por el enfermo, el rico por el pobre. ¿Por qué además? Porque es linda la idea de la bicicleta. Usted también, en algún momento usted va a ser viejo. Y usted también puede ser pobre. Y usted también puede enfermarse. Ese es el principio de la socialdemocracia, que fracasó por otras razones, pero es el principio que yo respeto. La idea de una bicicleta, la vida es una bicicleta. Más aún, si no pedaleas te caes. Siempre hay que pedalear. El tema es que alguna vez estás en la parte alta del pedaleo. Tienes que pedalear menos fuerte. Para mí ese es un principio exactamente inverso a lo que yo escucho en los debates presidenciales. Diversos estudios han demostrado que a los 3 meses de dejar de trabajar, muchas personas mayores comienzan a presentar problemas de salud física y mental si no logran reemplazar sus actividades cotidianas. ¿Qué opina usted sobre esta realidad y qué propone para promover una vida activa? Primero hay un tema, si uno no hace el diagnóstico claro, no te da respuesta clara. Hay un tema de plata. Yo soy licenciado en filosofía, aunque me titulé entendiendo poco, aprendí algo. Y es que el dinero es un instrumento clave que expresa un modo de relación con la vida. El dinero es tu relación a la vida, el dinero. No es solamente usted y yo, es la vida y yo, la plata. Y en Chile la plata tiene un valor muy grande. Si usted es pobre, está jodido. En otros países usted puede ser pobre y tiene ciertas garantías. Salud, educación, cosas tan más o menos. Acá, lo que hizo la dictadura y esta democracia es mantener un principio básico. Usted se endeuda y resuelve. Y por tanto, yo agregaría su afirmación de la depresión o los problemas después de 3 meses de jubilado, es que su capacidad de endeudamiento es 0. Porque si usted tiene 65 años, los bancos dicen, está más cerca de irse que de quedarse, por tanto no tiene crédito. Entonces, tampoco puede emprender proyectos personales, pues no tiene. Con lo cual usted tiene que vivir con lo justo. Y como todos sabemos que las pensiones son miserables, mi primer compromiso es la plata. Parece una respuesta mucho menos elegante, pero es la plata. Yo sostengo que lo primero es entregarle a la persona la autonomía. La autonomía es plata, la pensión. Y la PGU nosotros en 4 años queremos subirla a 300.000 pesos. Usted me dirá, otro candidato más que ven en una media. Es cierto. Pero si eso nos acompaña de un ingreso garantizado mínimo de 300.000 pesos, muy por sobre lo que hay hoy día, si además nos garantiza al lado de esto, por ejemplo, la movilidad, que es un gran tema. Usted sabe que es poca plata, son decenas de millones de dólares, que el transporte sea gratuito para los adultos mayores. Todo eso le da movilidad y algo de plata. Sin eso, yo le puedo ofrecer lo que hacen los alcaldes. Lo digo con mucho respeto y sé que lo valoran mucho los adultos mayores. Paseo a la playa por el día en Cartagena, más actividades, súper bien. Yo también, y en eso soy más liberal que la izquierda. Yo creo en el individuo y creo que la persona tiene derecho a decidir su destino. Hay que hacer oferta del Estado, lo que hacen los municipios. Pero al lado de eso también quiero que la persona pueda moverse gratis. Y el costo fiscal de eso, no recuerdo el monto, pues lo propuse en un momento anterior, pero no me puedo equivocar, creo que son 100 millones de dólares. No es una locura. El Estado eso lo puede financiar, que es transporte gratuito para el adulto mayor. No digo que se le quite la depresión, pero lo ayudo a que la movilidad esté garantizada, por lo menos en la parte capital. Mi propuesta no incluye, y lo reconozco, el mundo rural, que es un lío distinto, porque ahí usted sabe, no está el mismo transporte que en las capitales. Mantenerse ocupados, sentirse útiles y ampliar las redes sociales son algunas de las motivaciones detrás de permanecer en el mercado laboral. Ahora, pese a que existe el interés, las oportunidades son bajas y muchos terminan trabajando de manera informal. Analizamos esta realidad del trabajo a continuación. Chile vive una transformación laboral profunda. Hoy las personas mayores de 60 años ya representan el 12,3% de la fuerza laboral, mientras que en 2010 eran del 8%. Este cambio refleja un giro en la forma en que entendemos el trabajo y el retiro de este. Nuestro país es uno de los miembros de la OCDE donde más tarde se jubila, en promedio a los 63,7 años en el caso de las mujeres y a los 67,3 en los hombres. Las personas mayores, por supuesto que trabajan por necesidad económica, el 60% así lo declara, pero también dentro de las que trabajan, cerca de un 70% dice que lo seguiría haciendo si no fuese por necesidad económica, lo que da cuenta de la importancia de mantenerse activo como un propósito. Las dos grandes razones son, uno, porque no me alcanza con la jubilación y por lo tanto normalmente las personas mayores además ayudamos a otros.
Entonces necesitamos más recursos. Pero además existe esa convicción de que si yo dejo de trabajar, me invisibilizo, que la gente deja de considerarme una persona útil. Más allá de la obligación, las personas quieren seguir aportando, sentirse activas y conectadas. De hecho, en los últimos 14 años, la proporción de personas entre 60 y 64 años que busca empleo se ha duplicado. Sin embargo, este grupo se topa con un gran desafío: un mercado laboral excluyente. Es así que el 76% considera difícil encontrar trabajo a su edad y un 38% ha sido directamente discriminado por tener más años. Una situación que puede derivar en la informalidad o trabajo por cuenta propia. Cuando toda la sociedad te mira como una anciana a partir de lo que dice el carnet de identidad, 60 para las mujeres, 65 para los varones, tú empiezas a sentir que tal vez es real y empiezas a comportarte como tal. El mercado te está como jubilando anticipadamente por una serie de factores, algunos de los cuales pueden ser culturales y otros reales, como por ejemplo brecha digital, falta de flexibilidad en los entornos laborales, etc. Entonces, en la práctica, si vamos a vivir hasta los 90 o 100 años, no podemos dejar de trabajar a los 60. ¿Cómo vamos a financiar, por un lado, esos 40 años? Pero más allá de la justicia, también hay una urgencia económica de incorporar este grupo. Con un escenario de baja natalidad, el envejecimiento poblacional tendrá un impacto directo en el crecimiento según la OCDE. Si el PIB per cápita entre 2006 y 2019 fue de 2,2%, para 2060 caería a 0,1%, siendo el país más afectado del bloque. Cuando tenemos menos personas jóvenes en el mercado laboral, requerimos de la población mayor. Y por supuesto que eso da vida, mejora la calidad de vida y las personas mayores también pueden tener oportunidades de mantenerse activas. El envejecimiento activo es esencial incluso para la economía del país, para postergar, por ejemplo, los procesos de deterioro, pero también es esencial para esta economía plateada que va en aumento. Parte de este cambio significa invertir en empleabilidad a lo largo de toda la vida. La educación continua es clave. Las matrículas en educación superior para mayores de 50 años aumentaron un 157% entre 2013 y 2024. Un cambio del paradigma del trabajo que implica facilitar el acceso a capacitación digital, actualizar habilidades y reconocer los saberes acumulados. Tenemos dificultad para hacer trámites por internet, para trabajar quizás funciones más robustas o más profundas en el uso de un celular o de un computador. Y efectivamente eso genera una exclusión también en el ámbito laboral. Cómo incluimos a las personas en el ámbito laboral pasa también con cómo las incluimos en la tecnología. Incentivar los programas de capacitación continua, de manera que las personas a lo largo de su ciclo de vida laboral vayan reinventándose o adquiriendo nuevas competencias o habilidades tecnológicas o no, pero con fuerte énfasis en la tecnología, de manera de no quedar obsoleto. Chile necesita un nuevo pacto laboral. El futuro ya está aquí. Se hace urgente la incorporación de las personas mayores como trabajadores valiosos, con experiencia, compromiso y visión. Sobre trabajo, inclusión y digitalización, esto es lo que dice Marco Enrique Sominami. Según un estudio de Laborum publicado en 2023, más de la mitad de las empresas no contrató a trabajadores mayores de 55 años. ¿Qué medidas propone para promover la contratación, la reconversión y la actualización de competencias laborales? Soy renuente a este festival, a este circo, a esta bolsa de comercio que me piden medidas. Le voy a dar una medida para responder la pregunta, porque si no, una persona no responde. Inmediatamente vamos a subsidiar un 20% al empleador que contraten para 100.000 trabajos senior. Tiene un costo fiscal, ahí tengo, de otros cientos de millones de dólares, perfectamente pagable. 100.000 empleos para adultos mayores con un subsidio del 20% al empleador. Esa es la medida. Pero vuelvo a mi problema. ¿Estamos de acuerdo en Chile que el Estado debe proteger y que el empleo depende del incentivo fiscal? Ese es mi problema. Yo le quiero pedir a la gente que vea este programa que se pregunte esto el día de la elección. Usted tiene básicamente 8 alternativas, todas súper legítimas y todos muy talentosos. Quiero decir que yo no estoy de acuerdo, pero los encuentro los 8, y eso que he sido candidato, mucho más talentosos que otras veces. Puedo no estar de acuerdo en las formas, pero talentosos. Y por lo menos nítidos ideológicos. Uno le están diciendo a ustedes que para el empleo solo lo crea el mercado. Yo quiero explicarle a usted que no es cierto. Que por cada peso que pone el Estado, el privado pone 1,5 pesos. Eso ha pasado en los últimos 30 años. Se llama una palabra que es muy fea fonéticamente, se llama apalancamiento. Y para el empleo lo que yo propongo es que el Estado ponga en el empleo 1.300.000 empleos privados,
Pero una parte de la plata, y ahí tiene un ejemplo, lo pone el Estado. Vale decir, si yo a usted, como canal, le digo, usted contrata a un señor en su canal, o señora, yo le pago el 20%, usted va a poner el 80%. Yo gané como Estado, porque esa persona de trabajo, usted se motivó, le puso un 20%. Por sobre una persona de 40 años, y le dijo, no, contrata a alguien de 70, de 65, de 62, medio tiempo. Yo te pago un quinto, te pago un 20%. Usted sabe, el mundo se está volviendo cada vez más digital, pero no todos tienen las herramientas para poder incorporarse. Según cifras del Observatorio de Envejecimiento UC con Futuro, si bien un 88% de los hogares con personas mayores tiene acceso a Internet, solo un 41% lo utiliza. Considerando que incluso el Estado está avanzando en esta línea con la Ley de Transformación Digital, tiene como meta implementarse totalmente el 2027. ¿Qué propone para poder enfrentar esta brecha y digitalizar a este grupo etario? Naciones Unidas, creo que el 2010-2011, estableció que el acceso a Internet era como un bien de uso público, era un derecho básico, como el agua, y propuso regularlo. Interesante que Naciones Unidas lo estableció como un derecho, el agua. Y a mí me parece primero que debemos cumplir con Naciones Unidas, porque me parece un buen elemento, no porque sea Naciones Unidas, es porque además filosóficamente. Pero Internet es una obligación, no una opción. Yo lo que haría es digitalizar masivamente al país y en el 1.300.000 empleos, medias, yo me contradigo y entro a las medias que no me gusta darlas, porque Matei propone 1 millón, yo propongo 1.300.000, entonces suena un poco a ¿cómo se dice? Sobre oferta, la bolsa de comercio. Pero nosotros proponemos 1.300.000, de los cuales 300.000 son reconversión digital, ¿vale? Si asumimos que una cantidad de gente que tiene trabajo, no tiene, y 100.000 son cuidadores. ¿Qué significa eso? Que es lo que se hizo en España, que es juntar la necesidad con el problema. A un adulto mayor a veces, un estudiante que vaya 2 horas a la casa de él, 1 hora, usted le hace el día. Le hace el día para que le recoja el control remoto, para que le cambie el canal, para que le explique lo que es el HDMI 1, HDMI 2, que es un tema que para un adulto mayor puede quedarse sin tele un mes porque no logra entender que el control hay que ponerle HDMI 1 y 2. Yo mío te quiero decir que me cuesta hasta el día de hoy. O sea, no es un tema de... Nosotros proponemos que una parte del empleo que vamos a subsidiar en la me carga la palabra, apalancamiento, es para los cuidados. Y dentro de ellos, ahora que esto se lo escucho en su pregunta, debe ser parte de una policía de formación digital. Que esos 2 horas de estudiante le podrían explicar a un adulto mayor usar su smartphone, explicar cómo usar Internet. Me parece que dentro de los 100.000 podríamos agregar que una parte de ellos sean formadores digitales. Yo no quiero usar a mi madre porque me parece que el candidato que usa a su familia es siempre un poco patético, porque es el recurso más... Pero mi madre, que es un genio tecnológico, genio mucho mejor que yo, es una excepción. Es un genio, se maneja se maneja con los VPN, te cambia. Mira, genia. Y veo que su vida es mucho más feliz, porque tiene Internet, se maneja, tiene aplicaciones, logra navegar, es otra cosa. Entonces asumo que una mujer que tuvo estos privilegios, mi mamá va a matar por nombrarla y usarla de cobaye, pero yo estoy convencido que habría que buscar una forma que esos 100.000 pega de medio tiempo de cuidadores que juntan necesidad de un adulto mayor abandonado o poco visitado, tengan formación digital. Hacemos una pausa y al regreso seguimos revisando las propuestas del candidato independiente Marco Enríquez Ominami. Pueden comentar con el hashtag Los Mayores Deciden a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. En Chile ya tenemos una esperanza de vida que supera los 80 años. Sin embargo, ¿estamos realmente viviendo mejor a medida que envejecemos? La respuesta la vemos en la siguiente nota. Vivir más años no debería significar vivir peor. Sin embargo, el bienestar en la vejez no es algo que ocurra por sí solo. Está profundamente influido por lo que vivimos a lo largo de todo el ciclo vital. El 80% de cómo va a ser nuestro proceso de envejecimiento va a venir dado no por nuestros genes ni por nuestra herencia, sino por lo que hagamos o dejemos de hacer. Y eso no parte cuando uno es una persona mayor, eso hay que partir desde
la niñez en adelante. Pero no solo la forma de vivir, también nuestro entorno también es determinante para este proceso de envejecimiento. Las oportunidades que tenemos, por ejemplo, para envejecer de una forma digna, acceso a educación, a participación social, a salud. Hoy los hogares donde viven personas mayores destinan el 10,7% de su gasto total a salud, mientras que aquellos sin personas mayores gastan un 6,8%. A esta realidad se suma la alta dependencia del sistema público. Más del 95% de las personas mayores están afiliadas a FONASA, una situación que se vuelve aún más desafiante frente a la presencia de nuevas enfermedades. 3 de 4 personas mayores tienen una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes o dolor crónico. ¿Ya? Y también otro tema preocupante es la polifarmacia. 16% toman 6 o más medicamentos de forma regular. Hay situaciones que muchas veces pasan desapercibidas. En salud bucal, apenas un 12% de los mayores de 75 años conserva una dentición funcional. El 23% consume poca variedad de alimentos saludables por razones económicas. Un 5,6% ha pasado un día completo sin comer por falta de dinero. Y también se ha observado un aumento en las infecciones de transmisión sexual. Una realidad silenciosa y muchas veces solitaria. Es lo que vive este grupo en salud mental, quienes tienen un mayor riesgo de tener problemas asociados a ella en comparación a otras edades. Hay estudios que revelan que en torno de 35% a 38% tienen sintomatología depresiva, 7% pueden tener algún tipo de demencia y esto aumenta a 35% si pensamos en el tramo de 85 años o más. Lo cierto es que para muchas enfermedades no hay garantías claras ni cobertura suficiente. Por ejemplo, los cuidados paliativos están garantizados para pacientes con enfermedades oncológicas, terminales o graves, y en su mayoría en grandes ciudades. El resto de las personas, especialmente aquellos que viven en zonas rurales o con menos recursos, muchas veces enfrentan el final de su vida con dolor. El tema de cuidados paliativos es algo que ya desde hace muchos años ha estado en constante revisión. Se partió poniéndose el foco principalmente en lo que eran las enfermedades oncológicas. Esto se ha ido ahora ampliando también la discusión a incluir otras enfermedades, muchas de las enfermedades crónicas que afectan a las personas mayores, pero todavía es algo que es muy heterogéneo a nivel país. Es tiempo de dejar de ver la vejez como un problema y empezar a verla como una etapa que merece calidad, dignidad y cuidados adecuados, porque una vida larga también puede ser una buena vida. El bienestar, ya sea físico o mental, es un tema clave si hablamos de longevidad. Esto es lo que propone Marco Enrique Sominami al respecto. Si de algo estamos seguros es que vamos a morir y todos quisiéramos hacerlo en buenas condiciones. ¿Qué entiende usted por buen morir? ¿Propone algo para lograrlo? Bueno, y vuelvo a mi fenicio. Yo encuentro que el buen vivir y el buen morir tienen una misma regla finalmente, es la autonomía. Yo creo que el gran drama de la muerte no es la muerte, estamos todos condenados a morir. No, yo creo que el verdadero tema es morir en la autonomía. No hay nada más angustioso que cuando te ingresan a un hospital, lo que básicamente te están diciendo es, mira, sabes cuándo entras, no sabes cuándo sales. Eso nos pasa a todos, es la pérdida de autonomía, eso es tan angustioso. Y esta es mi diferencia, entre paréntesis, con los liberales, los ultraliberales, es que para mí el buen morir es el morir en la autonomía, no en la libertad. La libertad es una palabra muy manoseada, pero la autonomía de movilizarte, la autonomía de decidir. Yo por eso, entre paréntesis, soy pro eutanasia, en condiciones reguladas y todo, pero estoy a favor de que uno muera. Para mí la dignidad es la autonomía, la hiperdependencia es el drama, es la discapacidad. El verdadero drama de la persona con discapacidad es la falta de autonomía. Esa es la falta de no reconocimiento, que te ubico en un lugar, etc. Entonces yo diría que la autonomía. Yo diría como respuesta la muerte más digna es la muerte autónoma, la muerte dependiente y esclava, encadenada, postrada, sin herramientas. La autonomía también es el conocimiento, saber exactamente qué te está pasando. En menos de 2 décadas, la cantidad de personas mayores que son propietarias de sus casas se han reducido en más de 10 puntos porcentuales. Ingresos bajos y altos costos de mantención son algunos de los factores que lo explican. Analizamos los desafíos en torno a la vivienda y la planificación urbana en el informe de Camila Sumastre.
Las ciudades hoy día no están adaptadas para una población mayor. Transportes poco accesibles, entornos urbanos poco inclusivos, las veredas deterioradas, va a hacer que las personas mayores dependan de terceros para desarrollar sus actividades de la vida diaria. El lugar donde vivimos define, entre otras cosas, la forma en que envejecemos. En Chile, cada vez más personas mayores viven solas. Hoy, cerca del 39% de los hogares unipersonales están conformados por personas de 60 años o más, y 1 de cada 3 necesita apoyo del Estado para alcanzar una vivienda adecuada. El problema no es solo el acceso, sino que también la forma en que los mayores habitan. Las cifras muestran que cada vez más personas mayores arriendan y dejan de ser propietarias de sus viviendas. En los últimos 10 años, el porcentaje de personas propietarias disminuyó de un 86 a un 78%, una caída de casi 10 puntos porcentuales. El problema no es solo que los hogares estén aumentando la tenencia en arriendo, sino la fragilidad que están viviendo los hogares arrendatarios y sobre todo las personas mayores. La última encuesta CACEN nos muestra que las personas mayores están destinando en promedio un 32% de sus ingresos al pago del arriendo. Y hay una realidad aún más dura: las miles de personas mayores viviendo en campamentos o en situación de calle. Por lo mismo, este grupo enfrenta muchas veces una doble discriminación. Pero no solo basta con tener una casa, sino que también importa el cómo está hecha. La mayoría de las viviendas en Chile no están adaptadas, desde accesos inseguros hasta baños sin barras de apoyo. La falta de modernización de los espacios arquitectónicos dificultan la autonomía de este grupo. Se da lo que se llama doble envejecimiento. Envejece la persona, envejece también la vivienda, y a medida de que se necesita más presupuesto para poder mantener, refaccionar una vivienda, disminuye el presupuesto de una persona mayor que depende de una pensión de su jubilación para poder enfrentar esos costos. Pero la vivienda no puede ser analizada sin considerar su entorno. Y en este aspecto las brechas territoriales son evidentes. Más de 545.000 personas mayores viven en zonas rurales y se proyecta que esta cifra suba a 713.000 en 2035. Lugares donde las distancias son mayores, los servicios escasean y la infraestructura pública es más precaria. Hay grandes desigualdades a lo largo de Chile, tanto dentro de las ciudades como también entre zonas rurales y urbanas. Tenemos, ya solo en Santiago, por ejemplo, servicios de salud de mayor complejidad que se concentran en el centro o en el sector oriente. Hoy día tenemos ciudades, por ejemplo, donde las veredas están en mal estado, donde el transporte público no es lo suficientemente accesible, donde los espacios públicos no son lo suficientemente inclusivos para involucrar a las personas mayores de vida activa. Frente a este escenario, la política habitacional no puede seguir funcionando como si todas las personas envejecieran igual, porque donde vivimos no es solo un lugar físico, sino que también una condición que permite o impide vivir con autonomía, seguridad y dignidad. Y frente al desafío de la vivienda y el rol del Estado, esto es lo que nos dijo el aspirante a la moneda Marco Enrique Sominami. Muchas personas mayores que han vivido toda su vida en una misma casa ya no pueden seguir pagándola debido al aumento de las contribuciones y la disminución de sus ingresos, que propone para enfrentar este escenario en un contexto de aumento de la población mayor en esas circunstancias. Dos cosas. Primero, el gran programa que abandonó este gobierno por falta de presupuesto, esta es mi diferencia, es el famoso asunto de la reparación de viviendas. Las viviendas mueren, como las personas. Si la vivienda usted no la repara, cualquiera que tenga departamento, sabe que se te cae una manilla, tienes dos posibilidades: o la arreglas en el acto, o vas acumulando hasta que tu vivienda... El programa, no recuerdo las decenas de miles, pero está en otro programa económico, es de reparación de vivienda. Y eso pasa mucho con los adultos mayores. Son las viviendas más abandonadas, más corroídas. La gente más joven, en general, puede lo que se llama maestrar. El adulto mayor, su casa en general, empieza a deprimirse como el adulto mayor. Eran dos cosas, te dije. Una es la reparación y la segunda es eliminación total de contribución a mayores de 65 años. O sea, usted tiene 65 años no paga contribuciones. Primera vivienda. El tema es la segunda vivienda. A la primera vivienda nosotros le vamos a eximir de pago de contribución a los de más de 65 años. Aprovecho para pasar un mensaje y que nadie pague más del 10% de sus ingresos en contribuciones. O sea, el adulto mayor tiene una segunda vivienda, no lo vamos a eximir. Una casa en la playa no se la vamos a eximir de contribuciones. Sí le vamos a permitir que no pague más, pero eso es para todos, no más del 10% de tu ingreso.
Hoy muchas personas mayores no tienen cómo comprar una vivienda, no califican para postular a un subsidio, tampoco tienen suficientes ingresos como para arrendar. Viven en situaciones informales como campamentos y conventillos o directamente en situación de calle. ¿Qué propone usted para garantizar el acceso a una vivienda digna para este grupo? Nosotros proponemos al 2030, en 4 años, absorber el déficit de vivienda de 750.000 viviendas. Hay una discusión sobre cuántas son, algunos sostienen con 1,5 millones. Nosotros trabajamos con la información más oficial, que es 750.000, que es la que maneja el gobierno. Son 3 vías. Una ya se la dije, la reparación de vivienda, que no es reconstruir. 2 es arriendos express, ¿vale? Es resolver urgentemente vía arriendos con subsidio público. La tercera es construcción de vivienda. Asumiendo, y aquí viene mi propuesta de Estado estratega, es que usted tiene problemas con los precios, es un tema técnico de las constructoras, de los materiales, está construyendo menos. Yo quiero, a diferencia, no quiero hablar de ellos, pero de la derecha dura, que un Estado estratega, un Estado protector. Vamos a rescatar las constructoras, las vamos a ayudar, porque a mí me interesa como presidente de Chile, una empresa constructora chilena construyendo. Si no me voy a llenar de empresas extranjeras a construir la vivienda, preferiría colaborar a la industria nacional y a la empresa nacional. Dentro del plan de 750.000 viviendas, que lo vamos a abordar de 3 maneras. Reparación, pero eso incluye a los adultos mayores en general. Arriendos express, públicos, construcción de viviendas para 750, eso incluye a los adultos mayores. Son 750.000 viviendas al 2030. La encuesta nacional de calidad de vida en la vejez muestra que distintas dimensiones como la facilidad para llegar a servicios públicos o privados, acceso a áreas verdes y descanso, atención, estado de las veredas, seguridad, entre muchas otras cosas, son muy mal evaluados por las personas mayores. ¿Qué propone usted para tener ciudades más inclusivas y amigables? Vamos a juntar 2 problemas, el que usted describe en su pregunta y el del empleo. Chile no está creando empleo orgánico hace muchos años. La única manera de corto plazo de crear empleo son las obras públicas, de corto plazo. Después de energía renovable, turismo, hay muchos sectores, biotecnología, reconversión digital, como le decía a usted. Pero obra pública. Nuestro plan de gobierno, esto es un tema técnico, pero vamos a recaudar 12.000 en 4 años, millones de dólares. Esto es una exclusiva para ustedes, que vamos a anunciar pronto. Vamos a apalancar, yo detesto esa palabra, apalancar 18.000 millones de dólares del privado, 12 más 18 te da 30.000, anote 21.000 millones de dólares entre público y privado para obras públicas. ¿Qué es lo que son las obras públicas? Estadios, embalses de tamaño medio, pasarelas, veredas. Quiero explicar por qué a los adultos mayores que ven este programa. No es solamente porque ustedes me importan, es también porque necesito crear empleo. Y hay una teoría keynesiana, un economista, que tenía una teoría, era un inglés neurótico, pero muy sufrido en su vida. Y en su neurosis describió una teoría muy importante hasta el día de hoy, es que para crear empleo, si usted hace un hoyo, necesita un trabajador, ¿no? Y para tapar el hoyo, otro. Entonces él decía lo que hay que hacer es una provocación. Hagamos hoyos, porque haciendo hoyos creamos empleo y tapando hoyos creamos empleo. Pero detrás de eso hay una cosa mucho más de fondo. Y es que la obra pública crea mucho empleo de formal y de alta calidad. Entonces todo el asunto de las veredas, de la accesibilidad para personas con discapacidad, que todavía usted sabe, en muchos edificios de uso público, estadios, no hay, son escaleras, por decir que no, privado y público. Obra pública. Y mi compromiso es de corto plazo financiar proyectos aprobados por el MOP que no están financiados, proyectos no aprobados por el MOP que tienen financiamiento, el Estadio de la U, que tiene plata y no está aprobado, o el Estadio San Ramón rehacerlo, y una cantidad de microobras que los alcaldes saben mejor que yo y que usted dónde hacerlo. Las veredas, etc. Una anécdota. Un pariente, odio a los parientes hasta el altura, pero debo decirla, se sacó la cresta hace poco, pero mal, porque la vereda estaba mal hecha. Se concentró, cadera. Esta historia la conocen los adultos mayores de mi país por millones. Esa vereda es un buen negocio arreglarla. Por el adulto mayor, pero también que creamos la teoría de Keynes. Rompo la vereda, arreglo la vereda, hay que romperla para arreglarla. Un trabajador, que son 2 trabajadores por cada vereda, por decir algo. Se calcula más o menos por vivienda, que es un empleo y medio. Cada vez que usted, o sea, 750.000 viviendas son 1,5 millones de trabajadores, para que se haga una idea. Para que haga una idea del tamaño del empleo que usted puede crear. Hacemos una pausa y al regreso seguimos analizando las propuestas del candidato sobre los desafíos de la longevidad. Ya estamos de regreso.
Aunque en los últimos años se han registrado avances en materia de cuidados, como la creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, especialistas advierten que las medidas actuales siguen siendo insuficientes, cuando en nuestro país 800.000 personas mayores son dependientes. Los detalles en el informe de Camila Sumastre. 1 de cada 5 personas mayores viven con algún grado de dependencia en Chile. De ellas, 288.000 necesitan cuidados permanentes y complejos. El problema no es solo el número, es quién cuida, cómo se cuida y el rol que juega o no el Estado. Si bien se han implementado medidas para fortalecer este sector, como el Sistema Nacional de Cuidados, expertos afirman que hoy la deuda continúa y la responsabilidad sigue recayendo en las familias. Se está implementando el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, que va en la dirección correcta, avanza hacia donde nosotros queremos debiese avanzar la política pública, sin embargo, aún resulta insuficiente en cobertura, en calidad, en la intensidad que entrega los cuidados, aún hay una brecha importante. El envejecer con dignidad también debería significar envejecer con apoyo. Hoy las personas que ejercen la labor de cuidados pueden acceder a un apoyo económico por alrededor de 32.000 pesos mensuales, en caso de cuidar a personas con dependencia severa. El costo del cuidado es alto y pareciera no tener la retribución suficiente, más aún para la población femenina. En Chile, el 92% de las personas que entregan cuidados son mujeres, con impactos en su salud física y mental. La mayoría de las mujeres mayores crecieron bajo la idea de que su valor estaba en el cuidar de hijos, maridos, padres o madres que después también envejecen y pueden estar enfermos. Este fenómeno o realidad se denomina la feminización del cuidado, que es esta alta concentración de mujeres mayores en esa función, generalmente sin remuneración. Son personas que están generalmente con mayor aislamiento, con mayor soledad, sobrecargadas, sin posibilidades emocionalmente de hacerse cargo de la persona mayor. En paralelo, hay otra cara de la misma crisis, la baja oferta de servicios. Los establecimientos de larga estadía, llamados ELIAM, tanto públicos y subsidiados, no dan abasto, con 7.100 cupos. Mientras que la cobertura del programa de los cuidados domiciliarios de Senama alcanzó el 15% de las personas que lo requerían en 2022. Si uno suma en el fondo toda la cobertura de los ELIAM públicos, de los ELIAM con subsidio público, de la cobertura de los centros de día, de los programas domiciliarios, ni siquiera alcanzamos a cubrir el 5% de esa demanda potencial. Entonces, si bien los programas y la política van en el sentido correcto, tenemos un problema urgente y grande en torno a la cobertura. Y no es solo una crisis de servicios. La dependencia es el resultado de trayectorias de vidas marcadas por la desigualdad. Por lo mismo, la respuesta a esta situación debe reconocer las causas, que dé apoyo a las cuidadoras y ofrezca alternativas reales a las familias. Hay una relación directa con la situación socioeconómica. A mayor pobreza, mayores niveles de dependencia. Y el 28% de las personas que tienen dependencia pertenecen a los quintiles más bajos, versus un 12% que pertenece a los quintiles de mayores ingresos. Mirar el conjunto, ¿no? Tanto las personas mayores como las cuidadoras, y que la política, si no es integral, vamos a seguir dando respuestas en parcela. Chile ha avanzado. Pese a ello, la prestación de servicios aún es pequeña, limitada o de corta duración. Frente a esta realidad y sin una mirada integral, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién cuida a quienes nos cuidaron? ¿Qué plantea entonces Marco Enríquez Ominami frente a estos retos? Lo revisamos ahora. Según la última encuesta nacional de discapacidad y dependencia, un 22% de las personas mayores en Chile vive con algún grado de dependencia y necesita cuidados. ¿Qué propone usted para esta población que ya tiene problemas de acceso hoy día por falta de capacidad del sistema de cuidados, considerando además que es un grupo que solo aumentará en el futuro? Dos cosas. Una ya la respondí, el match entre la persona que necesita cuidado y el joven medio tiempo, que es el estudiante que por media 2 horas va el cuidador. Pero hay otra. Para mí el Estado es un Estado arquitecto que se apoya en el privado. Usted sabe que muchos adultos mayores y muchas personas enfermas están en hospitales, pero no están en estos hospitales porque necesitan no ser operadas, es que ya fueron operadas. Y lo que ocurre, como las viviendas son muy malas, mucha gente abandona por buenas y malas razones. Postoperatorio lo hacen en el hospital y ocupan una cama crítica, ¿no es cierto? Existe una experiencia que fui a ver hace poco, que en Santiago Centro,
que es un tipo privado que es brillante, se le ocurrió una idea. Descomprimir las camas de hospital, por decir algo. También gente que está en sus casas, que no está en condiciones de vivir, porque está en una situación de salud, de dependencia. Y crear hogares que son temporales, pero largos en el tiempo, que son financiados por el Estado. Y aquí quiero desmistificar algo. Yo soy un hombre evidentemente de centro-izquierda, pero adoro el mercado. Yo tengo empresa, tengo productora, tengo una consultora y compito en el mercado. Y hay algo que me gusta del mercado, y es que tú puedes delegar del Estado a agencias privadas, que fuimos a ver en mis redes sociales, un joven que le está yendo estupendo además, pero descomprime. Y tenía en ese lugar a gente en postoperatorio y adultos mayores, no digo abandonados porque tenían familia algunos de ellos, los iban a ver su familia, otros abandonados efectivamente. Una señora que creo que llevaba 10 años ahí. Otros que efectivamente sus parientes los van a ver. Yo crearía en el mundo privado, para no engordar el aparato público, que es privado, yo le pago como Estado y tú me cuidas a esos adultos mayores, que no es lo mismo que un hogar de adultos mayores, ¿se entiende? Son una suerte de senior suite que tienen que ir con la salud, que resuelve el tema de la cama hospitalaria. Yo mezclo dos problemas que pasan a adultos mayores. Y este es el tema, quiero aclarar rápido, las listas de espera en salud tienen mucho que ver con la falta de camas. Y es que las camas están ocupadas en los hospitales públicos por gente abandonada y también porque no pueden hacer el postoperatorio en su casa. ¿Qué les pasa? Tú le dices, yo soy re inculto en salud, pero te operas de la vesícula, estoy inventando. Y no puedes moverte, tienes que estar, voy a inventar una operación que requiere un mes, que no haya escalera. Y el tipo vive en un segundo piso. Se queda en el hospital. Pero esa cama lo ocupa y bien le podría pasar a usted, que la necesita. Y no hay cama. Entonces, parte del problema de las listas de espera tiene que ver con las camas de hospitales que están siendo ocupadas por enfermos, postoperatorios y adultos mayores que no tienen condiciones para vivir su vida. Según el Observatorio del Envejecimiento UC con Futuro, en Chile la soledad afecta al 49,2% de los adultos mayores y el 56% presenta un alto riesgo de aislamiento social. Cifras que toman más relevancia cuando consideramos que la soledad no deseada y el aislamiento social aumentan el riesgo de demencia, el riesgo de infarto o enfermedades cardiovasculares e incluso el de la muerte prematura. ¿Tiene usted alguna propuesta preventiva frente a los riesgos de la soledad? Yo creo que en todas mis respuestas anteriores, una tras otra, sería redundar y nada, sería improvisar, no. O sea, yo sigo creyendo que el Estado es un ogro filantrópico, es un gordo torpe. Pero es tu mejor amigo en la tercera edad, es el Estado, no el mercado. Y hay que producir incentivos y por eso es que yo quiero más Estado y no menos Estado. Te diría que no conozco una mejor manera y la experiencia comparada de los países más felices del mundo tiene un Estado fuertísimo, Finlandia. Elija usted. Además yo no creo en esos indicadores, pero son los indicadores que todo el mundo reconoce. De la felicidad, todos tienen en común algo. Un Estado muy fuerte, pero Estado fuerte para la tercera edad. Yo mi pregunta para tu público es la siguiente. Sigamos la lógica de la derecha neoliberal dura. Cada uno vive según su mérito, dicen ellos, según su trabajo. Supongamos que yo mismo, que me va estupendo, ahora choco, ahora, a la salida, me pasa algo. Y por tanto ya no genero los ingresos que genero. Lo que me espera, cero, porque ya no puedo cotizar en AFP, dependo ya de la PGU, salgo de un sistema de privilegio en materia de salud, stop, ¿no es cierto? Boom. Entonces yo lo más probable es que termine, hago una caricatura, en la calle. Y cuando yo esté en la calle y se cruce conmigo Kast, me va a decir, te lo mereces, no previste. Yo le voy a decir, sí, porque tengo que ir yo, si me pasó algo terrible. Me atropellaron un señor irresponsable. ¿Qué me dice Kast? Me dice, oye, le digo, pero alguien me tiene que recoger. No, cada uno vive según su, ¿cómo es? Mérito. O Parisi, ¿cómo es la frase? Cada uno puede, depende de ti, tú eres un genio. Solo tú, solo los políticos son los que te piden ser genial. Pero puede pasar que te choque, no un político, que le encantaría casi, pero un político, puede que me choque un privado. Me puede atropellar un señor que iba manejando y se acabó mi vida productiva. ¿Qué me protege? WOM. Ripley. Ah, ya sé, tengo que esperar la Teletón y que Ripley le dona la Teletón y mirar por televisión que me llegue un... Este es todo mi problema, es que nos han convencido que la vejez es un asunto de caridad y para mí es un asunto de solidaridad. Y la caridad es distinta a la solidaridad con los adultos mayores. La tesis de la derecha es, que yo detesto por lo demás quiero decir, porque es falso, porque ellos mismos no lo invocan para ellos mismos. Es, tú eres hijo de tu esfuerzo y eso no es cierto. Por muy esforzado que seas en Chile, si naciste en La Pintana, tu mujer va a vivir 10 años menos que una mujer nacida en Vitacura. Punto. Están a 20 minutos, media hora de auto. Misma ciudad. Eso no es cierto.
el esfuerzo no alcanza. Por eso es que se requiere un Estado protector. ¿Hay alguna persona mayor que le inspire o considere un referente de cómo a usted le gustaría envejecer? Voy a recurrir como todo candidato y va a ser... Aquí sí me parezco a todos. Todos rehusamos a nuestros familiares. Yo fui educado por mis abuelos. Yo viví en el exilio con 2 señoras, un señor y una señora, que son mis abuelos, que son mi gran pasión. Yo fui educado por mis abuelos. Viví con adultos mayores. Mi madre enamoradiza, profesional y doctorada, y mi padrastro, doctorado también, se dedicaron a estudiar, a trabajar y a hacer política. Y con lo cual, los quiero, no hay ninguna queja. Yo viví por viejos, viví con viejos. Toda mi infancia es de viejos. Yo viví con 2 viejos adorables, que eran mis abuelos. Y los amé, pero profundamente. Y encontré que los 2 habían logrado 2 cosas que yo envidio. Mantener un matrimonio imperfecto, lleno de accidentes, pero juntos. Una gran amistad. Y después encontré que habían logrado una cierta autonomía. No eran ricos, no dejaron nada. Y vivieron cierta vida digna, pero eso lo pudieron hacer en Francia, en que el transporte era subsidiado, los museos eran gratuitos, los cines costaban 1/3. Yo me acuerdo que mis 2 abuelos, ya con ellos, tenían una cantidad enorme de beneficios por ser adultos mayores. Y vivir en una ciudad a escala humana. París es una ciudad urbanizada, peatonal, escala humana. Y nuestras ciudades en Chile no son escala humana, son escala del dinero que tienes. Y yo viviría como ellos, los vi felices. Mis adversarios decir, viste el exilio dorado, váyanse a la mierda. Fue un exilio durísimo, pero dentro de la dificultad del exilio, un país que te protegía, que es 5ª potencia económica del mundo, que tiene 50 premios Nobel de economía, que tiene arma nuclear, que llega a la luz, que tiene satélite, que lanza naves, protege a sus adultos mayores y tiene capitalismo. Eso quisiera decirle a mis adversarios. No pueden no conocer el mundo. No se puede ser presidente de Chile sin conocer el planeta. En el planeta, los estados protegen y son capitalistas. Mis abuelos venían de una élite política, de una élite económica y la odiaron. La encontraron racista, se pelearon muy rápidamente, que se dieron cuenta que su mundo social era un mundo espantoso. Y yo encontré muy valiente decirle a su mundo, no tengo nada que ver con usted, y fueron muy de izquierda por eso. Se pelearon, es la familia Guncio que se peleó con todo su... Yo encontré muy divertidos 2 viejos dignos que dijeron, no, vengo de este mundo, pero yo no tengo nada que ver con este mundo. Encontré que toda su vida se dedicaron a construir una lucha contra ese mundo. El día del golpe de Estado dije una frase muy divertida. Dijeron, este es el día en que los ricos se volvieron muy maleducados. Supuestamente los maleducados se volvieron muy vulgares y la gente más humilde demostró mucho más nobleza. Llegó la hora entonces de revisar las respuestas de Marco Enrique Sominami al siguiente quiz de preguntas cortas. ¿Tiene miedo de su propia vejez? Uy, qué buena pregunta. ¡Upa! No gana mentirte, decirte que no, pero creo que sí. ¿Está de acuerdo con la eutanasia? Sí. ¿Tiene quien lo cuide si llega a necesitarlo? Sí. Sí, tengo red familiar fuerte. ¿Ha ahorrado pensando en su vejez? Sí, cotizado desde los 23 años en la estafa que se llama AFP. ¿Considera que la edad de jubilación actual es la adecuada? Habría que revisarlo con otro sistema previsional. Estamos envejeciendo, tenemos cada vez menos hijos y tenemos un problema demográfico en Chile. Así como vamos, es una sociedad que se va a ir apagando. Entonces creo que hay que pensar eso, pero no en este sistema. En este sistema previsional yo no creo en la AFP, con lo cual no alargaría la edad de jubilación. Ahora, en un sistema mixto, sí. Y así llegamos al final de esta edición Los Mayores Deciden especial presidencial. Pero antes queremos dejarlos con la última reflexión sobre este tema del candidato independiente Marco Enríquez Ominami. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chile es un gran país y Chile es un país que tiene desde el año 2010 un modelo económico que se agotó. Es un modelo que está agónico. Explico por qué. Desde que ingresamos al Club de Países Desarrollados del planeta, Chile descubrió 3 cosas. Que tenía un Estado desfinanciado, 1/3 más chico que el resto de los países desarrollados, y una clase media estable, 1/3 más chica que cualquier país serio. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la ola que nos favoreció en los 90, y ustedes lo conocen bien como adultos mayores, este modelo de crecimiento exitosísimo en los 90, esa ola que nos favoreció, hoy no nos ayuda. Por el cambio climático, por la crisis de la inteligencia artificial, por la robotización, por la vulnerabilidad del mercado mundial, por el proteccionismo de Trump que pone aranceles. El hecho es que Chile, su modelo, soy abierto, vendo salmón, cobre y madera, soy pequeñito y me muevo rápido, se agotó. Y por tanto,
Hay un problema serio de ahorro fiscal, no tenemos ahorro, muy poco. Un problema serio de financiamiento de las pensiones. Se descapitalizaron los fondos de ahorro y usted recibe pensiones malas. Digo todo este diagnóstico porque si Chile, que las demás candidaturas le proponen un perilleo, un ajuste, no tiene solución. Chile en su modelo económico actual no va a llegar a ninguna parte. Se agotó. Lo que nos hizo famoso nos hizo crecer a 5 puntos y hoy día nos hace crecer a 2 puntos. Tuvimos más hijos que nunca en los 90, hoy tenemos menos hijos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que tener hijos hoy día no es bancable económicamente, no es financiable. Y por tanto, un país que tiene crisis demográfica, crisis migratoria, crisis de seguridad y está desfinanciado, con un hospital que usted le hace esperar 1 año, hasta 15 años por una operación de neurocirugía en Rancagua. Todo eso requiere un Estado grande y un mercado grande. Y yo lo que los invito es que en una elección como esta, en que se trata de mirarse al espejo y decidir hacia dónde van, esa elección que es un momento raro, único, en que se trata de escuchar algo distinto a lo que usted ha visto durante 4 años en televisión, tendrá que elegir un país grande, un Estado fuerte, con candidatos a jefe de Estado, que queremos Estado de Derecho, y algunos de ellos le dicen a usted, quiero ser el dueño de las riendas de un caballo para transformarlo en pony. Yo creo exactamente lo contrario. Para que haya un mercado fuerte se requiere un Estado fuerte. Para que usted sea protegido y tenga una pensión de 300.000 pesos en PGU, requiere una colaboración público-privada. Por eso este nuevo ciclo político requiere salir de la confrontación improductiva a la que nos invitan las candidaturas tanto del gobierno como de la derecha dura. Yo propongo un gobierno de mediación, de mutación, con un nuevo ciclo político y un nuevo ciclo económico, un nuevo modelo. Un beso, un abrazo, Marco Enríquez. CNN Chile, las compañías aseguradoras de Chile y juntos con los mayores de 3xI presentaron Los Mayores Deciden, con la colaboración de Voces Mayores.